Gracias. En la conferencia que yo dictara o que yo presentara en el Congreso del año 2009, lo que yo intenté hacer es mostrar, es defender una comprensión que yo llamé de teología política, que en el sentido en que yo la entiendo, significa que hay una analogía estructural profunda, por decirlo menos, entre el lenguaje teológico y el lenguaje político. Por lo que el lenguaje teológico es probablemente hoy el lenguaje más sofisticado que tenemos para hablar de lo político. Yo no creo que esta afirmación, esta tesis, si ustedes quieren, sea una tesis conceptual o analítica sobre el significado de la palabra política o el significado de lo político. Es una tesis política. Es decir, la manera en que entendemos lo político da cuenta de el sentido que le asignamos a lo político. Y entonces es una tesis que supone un posicionamiento partisano. Porque lo que tiene el conflicto político es que no permite neutralidad. La tesis es que el modo de significación del discurso político autoconsciente es el mismo modo de significación de una teología autoconsciente. En esa conferencia intenté mostrar algunas de estas cuestiones por referencia a la obra del profesor Pérez, Proposición de un marxismo hegeliano. Lo hice por dos razones. La primera, que es obvia y sobre la cual no hay ninguna necesidad de extenderse, es por el mérito propio de esa obra. Esa va de suyo, por así decirlo. La segunda, y la verdad es que esta reunión ahora me confirma en esta segunda, es que creo que hay entre nosotros, y digo nosotros, no nosotros dos, creo que es parte de la academia, en particular la academia jurídica, en particular de lo que se llama genéricamente teoría del derecho o teoría política, una especie de práctica provinciana, de ignorar con cierta condescendencia la producción de quienes son los colegas de uno y discutir con mucha sofisticación y agudeza, o con poca, según el caso, ¿no?, las últimas teorías de o sobre Rawls o Nozick o quien corresponda. Esto yo creo que este provincianismo es una pésima práctica, y entonces una de las cosas que yo pretendía hacer era contribuir a deshacernos de él. Y la verdad es que, por lo menos en lo que a mí respecta, ha resultado ser una espléndida práctica. Yo he aprendido mucho de lo que ha escrito el profesor Pérez. El profesor Pérez me envió una comunicación comentándome el artículo y además como él dijo, una versión escrita un poco más larga y más desarrollada de lo que acaba de presentar. Y entonces lo que yo quiero hacer ahora es explicar por qué yo no estoy de acuerdo con su protesta de que mi interpretación teológico-política de lo que él dice es incorrecta. En algún sentido, esto nos deja en la misma posición en la cual, según Kelsen, narrado por Hart, estaban Hart y Kelsen. Hart cuenta que cuando fue a Berkeley a alguna reunión con Kelsen en 1961, Kelsen le dijo: mire, profesor Hart, hemos inventado una especie enteramente novedosa de desacuerdo. Porque usted, Hart, está en desacuerdo conmigo, Kelsen. Pero yo, Kelsen, no estoy en desacuerdo con usted. Entonces yo quiero explicar en lo que sigue por qué el profesor Pérez está en desacuerdo conmigo, pero yo no estoy en desacuerdo con el profesor Pérez. La manera de hacerlo, y después veremos, digamos, en el proceso veremos si la manera resulta ser sabia, pero la manera en que quiero hacerlo es tematizar la siguiente cuestión. ¿Es posible entender que el tema, o el sentido, por así decirlo, de lo político, es la emancipación, lo que Pérez llama una humanidad en esencia libre, y no solo una humanidad mejor, sin que esto devalúe nuestra acción política a una acción puramente instrumental o estratégica? Esa es mi pregunta. ¿Es posible entender que el sentido de lo político es la emancipación, sin que eso implique que la acción política es acción puramente instrumental o estratégica?
Es importante notar que la respuesta que se sugiere inicialmente es negativa, ¿no? Que no es posible. Si el sentido de lo político es movernos hacia un punto más allá de lo político, en que lo político, por así decirlo, se consuma, entonces pareciera que el sentido de la acción política es acelerar todo lo posible la llegada de ese momento. El criterio decisivo de cada acción política es su aptitud instrumental para precipitar la llegada de ese momento, de modo que el valor de cada acción es su, por así decirlo, su índice de aceleración, podríamos llamarlo. Por el contrario, si el sentido de lo político no está en llegar a un punto de consumación de lo político, porque lo político no tiene nada que ver con la emancipación, y simplemente se trata de arreglar la convivencia de sujetos realmente existentes, digamos a la manera jovesiana, o en general liberal, que yo diría es lo mismo, entonces es posible entender que la acción política no es acción instrumentalmente ordenada, al menos en el sentido de que no habría un fin externo a lo político que diera sentido a la acción política. No es extraño entonces que la respuesta más común hoy en día sea una respuesta negativa a la pregunta que yo planteaba. Quienes están de acuerdo en responder negativamente pueden hacerlo de dos maneras distintas, por supuesto. Algunos negarán que lo político tenga que ver con la emancipación. Dirán que lo político es simplemente la manera de convivencia de los seres humanos como realmente son y nada más. Y entonces serán conservadores o liberales. O pueden afirmar que la acción política es puramente instrumental. Y entonces, diría yo, serán lo que solía llamarse infantilistas, pero que Pérez llama aptamente, en una expresión de la cual yo me apropiaré en lo que sigue, vanguardistas. Ahora, esta es la conclusión. Entonces, en algún sentido estoy poniendo la carreta delante de los bueyes. Entonces, volvamos atrás y formulémonos esta pregunta sobre el estatus estratégico de la acción política por referencia a un problema que haga claro que no es una pregunta solamente, entre comillas, académica, sino que es un problema real. El caso que les sugiero considerar es el siguiente. Fue el compromiso con la legalidad que caracterizó a lo que se denominó la vía chilena al socialismo. Un compromiso puramente estratégico. En su momento, la respuesta era bastante inequívoca. La vía chilena al socialismo era efectivamente una cuestión puramente estratégica, en el sentido de que la destinación no era afectada por el medio elegido. Como resultado de las peculiaridades del proceso político chileno, el hecho con el que los socialistas chilenos debían contar era simplemente que la toma del poder a través de elecciones era más fácil, era más probable que por la vía, digamos, formalmente revolucionaria, llamémoslo así. En estas condiciones, consideraciones puramente estratégicas llevaban a recomendar la vía institucional. Ahora, la pregunta no es, cuando nos preguntamos acerca del compromiso del gobierno popular con la legalidad, de lo que estamos preguntándonos no es de la cuestión, por así decirlo, moral, de si se actuó o no conforme a la ley. La pregunta es política, no moral. La pregunta es si el gobierno popular tenía, para decirlos con la palabra de Carlos Pérez, derecho a gobernar. Lo que quiere decir, si la oposición tenía, porque yo diría, esta es la implicación obvia del uso de la palabra derecho, si la oposición tenía el deber de permitir o de no impedirle gobernar. Puestas de este modo las cosas, las consecuencias de entender que la vinculación institucional era puramente estratégica son claras. Porque no tiene sentido pretender que la vinculación no es simétrica. Si mi vinculación a la ley es estratégica, no puedo pretender que la tuya no lo sea. Y Allende pretendía que la oposición tenía un deber de respetar la ley que no era puramente estratégico, como lo prueba su crítica a lo que él entendía como acción legal estratégica, precisamente. Como Allende sostuviera en un informe al Pleno del Partido Socialista de 1972, y este es el informe, uno de los hechos políticos más significativos, dice Allende, que está ocurriendo en los últimos meses es el intento de la burguesía por negar y cambiar la esencia misma de nuestro régimen institucional porque perdió su control. ¿Qué nos están enseñando estos hechos? Sencillamente que de nuevo es la burguesía la que intenta desconocer el regular funcionamiento del aparato institucional y que de nuevo, si el régimen institucional continúa actuando regularmente es porque las fuerzas populares dentro de él lo están sosteniendo. Es evidente que este reclamo de Allende puede ser pura y simplemente ignorado si proviene de quien a su vez no reconoce estar vinculado sino estratégicamente al derecho. En este sentido, la vinculación es simétrica. Para hacer referencia a una cuestión que en esta escuela debería ser más discutida de lo que en realidad es, esta crítica es problemática si viene de un gobierno que se ufana de usar resquicios legales. Al referirme a los resquicios legales, no me interesa emitir una opinión
como si eso importara, sobre si ellos en particular eran o no facultades legales o eran ilegales, etc. Ese no es lo que me interesa. No me interesa, en otras palabras, decidir si era legal o ilegal en sentido estricto expropiar empresas invocando las facultades del Decreto de Ley 520 de 1932, para hacer mención del caso más conocido. Me interesa discutir los resquicios legales porque me interesa discutir la cuestión de si la adhesión de la vía chilena al socialismo a la ley era o no instrumental, y para eso lo útil de los resquicios legales es precisamente que en ellos hacen explícito lo que normalmente no se hace explícito, ¿no? Que es precisamente un uso instrumental del derecho. Los resquicios legales, como se sabe, fueron inventados por el jurista Eduardo Noboa y denominados, según el propio Noboa lo cuenta, denominados así por el Mercurio. Noboa caracteriza estos resquicios como una hábil utilización de preceptos legales válidos y vigentes, aunque poco conocidos, dice él, destinada a evitar el cerco legal que la oposición de derecha preparó para frustrar la acción gubernativa del presidente Allende. Se trata de recursos sagaces y legítimos, según algunos, pero también trampas inicuas, según otros. No, esto ya parece importante de notar. No pueden ser las dos cosas. No pueden ser recursos sagaces y legítimos y trampas inicuas al mismo tiempo. Una de dos. Noboa Monreal siempre defendió la legalidad de las facultades que las disposiciones jurídicas en cuestión entregaban al presidente de la República. Él siempre defendió que los resquicios legales eran legales. Las reglas respectivas estaban contenidas, decía él, en normas jurídicas válidas que no habían sido derogadas. Al contrario, algunas de ellas incluso habían sido reformadas recientemente. Entonces no es que hubieran estado así arrumbadas y olvidadas completamente. Como sostenía Noboa, esas modificaciones constituyen ciertamente, fuera de la reiterada aplicación por los tribunales de algunos de sus artículos, una confirmación legislativa y jurisprudencial de su existencia. Las facultades que dichas disposiciones conferían a algunos órganos de la Administración del Estado habían sido ejercidas con estricto apego a las exigencias legales, incluidos los informes del Consejo de Defensa del Estado cuando eran necesarias, etc. En breve, las facultades que estas leyes conferían al presidente de la República eran, según Noboa, plenamente válidas. Su validez era indiscutible, y aun cuando esas facultades estuvieran siendo utilizadas con una finalidad distinta de la originalmente prevista por los autores de esas leyes, esas nuevas finalidades eran plenamente compatibles con el estado del sistema jurídico a la época, según Noboa. De nuevo, no me interesa adjudicar la cuestión sobre si Noboa tenía o no razón en esto. Lo que me interesa es que el argumento general de Noboa debe llevar a concluir que los resquicios legales son legales, no resquicios. Noboa atribuye al Mercurio, su principal crítico, la designación de resquicios legales, como ya lo he dicho. El hecho de que los propios defensores de estas facultades, Noboa en primer lugar, aceptaran esa designación, la designación que les puso el Mercurio, da cuenta de la ambigüedad frente a la legalidad que caracterizó a la reflexión contemporánea de los miembros de la Unidad Popular. Es irónico que Noboa alcanza a notar la contradicción en la que el Mercurio incurre cuando los denomina resquicios legales. Noboa dice: demasiado tarde el Mercurio se dio cuenta de que al llamarlos resquicios pero legales, estaba concediendo que eran un ejercicio de potestades legales. Y trató, dice Noboa, el Mercurio luego trató de cambiarle el nombre y a llamarle resquicios ilegales, pero ya era demasiado tarde, el nombre se había establecido. Lo irónico es que él no ve que la misma observación simétricamente invertida se le puede aplicar a él, ¿no? ¿Cómo no se dio cuenta Noboa que al llamarlos resquicios, legales pero resquicios, estaba concediendo el punto del Mercurio, de que no es una aplicación, por así decirlo, de buena fe de la ley? A esa segunda observación, Noboa, pese a lo sensible que es a la primera, es ciego. En un artículo que, a diferencia de esta reflexión a la cual yo me he estado refiriendo, que está contenida en su libro Los resquicios legales y que fue publicada en 1991, en un artículo que, a diferencia de eso, fue publicado durante la Unidad Popular en 1971, Noboa comienza planteándose el problema de la siguiente manera: ¿Cómo ha sido posible imprimir un rombo profundamente transformador a las condiciones económicos-sociales dentro del marco jurídico de una sociedad netamente burguesa, como lo fue hasta noviembre último la chilena? Nótese, esto es 1971, no había pasado un año todavía. ¿Cómo ha sido posible cambiar la dirección en el contexto de la legalidad burguesa? Esa es la pregunta en 1971 para Noboa, a la cual él responde con los resquicios legales. Quizá entonces la contradicción que hemos notado en las expresiones resquicios legales se explica cuando uno se pregunta quién es el que formula esta pregunta. ¿Quién es el que formula la pregunta cómo ha sido posible cambiar la dirección en el contexto de la legalidad burguesa? ¿Quién es el interlocutor a quien en respuesta Noboa escribe sobre los resquicios legales en 1971? Se trata de resquicios legales
cuando la pregunta es por lo específico de la vía chilena, que se entiende a sí misma como institucionalmente vinculada. Pero se trata de resquicios legales cuando la pregunta es formulada desde la izquierda de la Unidad Popular, con el subtexto de que si el gobierno ha actuado dentro de los límites de la legalidad burguesa, dentro del marco jurídico de una sociedad netamente burguesa, como dice Noboa, entonces lo que está haciendo no puede ser nada más que dar rostro humano al capitalismo burgués. El hecho de que no hubieran hecho más que aplicar medidas legales, dicho por este crítico, que podríamos llamar ahora vanguardista, el hecho de que no hubieran hecho nada más que aplicar medidas legales propias del derecho burgués muestra, en esta visión, que habían traicionado el aspecto revolucionario del programa, que el gobierno había devenido socialdemócrata en el sentido peyorativo que esa expresión tenía. Nótese cómo la respuesta a nuestra pregunta inicial, sobre si es posible entender que la finalidad o el sentido de lo político es la emancipación sin que eso implique que la acción política es puramente instrumental. Nótese cómo la respuesta a nuestra pregunta inicial fuerza la tensión insostenible por contradictoria en la que se aloja la posición de Noboa. Si se trata de una humanidad esencialmente libre y no solo de una humanidad con un PIB más grande, tiene que haber discontinuidad entre ahora y ese momento final. Este no puede ser, el punto de llegada no puede ser el desarrollo de lo que hoy día existe. Pero si todo lo que se ha hecho es ejercer potestades legales plenamente válidas, entonces sí es solo el desarrollo de lo que ya existe. Quiero sostener que esto no es una peculiaridad del argumento de Noboa Monreal. Algunas de las cosas que él dice son peculiaridades de su estilo, que es bien característico, pero no el punto central. Yo creo que reflejan una tensión interna a la idea de lo político, cuando lo político es pensado radicalmente. Y aquí quiero volver a la afirmación inicial de que en la autocomprensión de la unidad popular, la adhesión a la institución, a la legalidad, era puramente estratégica o instrumental. En controversia con el Comité Central del Partido Socialista en 1972, Salvador Allende afirma esto explícitamente. Dice, y cito, el programa de la Unidad Popular y por consiguiente el gobierno está plenamente de acuerdo con la afirmación del informe de que la transformación total del sistema actual exige un salto cualitativo. Efectivamente, y precisamente esa dimensión es la que dará a nuestra política su significado revolucionario. Pero no es legítimo confundir el resultado del proceso con los medios y mecanismos a través de los cuales se acumulan los cambios del régimen actual para poder superar el régimen social capitalista. Pero entre las líneas del mismo discurso aparece otra comprensión de la vida chilena que es distinta. Una en que la adhesión a las formas institucionales es algo más que estrategia o puramente instrumental. Dice Allende, las instituciones no son un ente abstracto. La institucionalidad responde a la fuerza social que le da vida. Y lo que está acaeciendo ante nuestros ojos es que la fuerza del pueblo, del proletariado, de los campesinos, de los sectores medios, se está desplazando de su lugar hegemónico a la burguesía monopolista y latifundista. Que la conciencia y unidad del pueblo de Chile está arrinconando a la minoría privilegiada aliada con el capital imperialista. La institucionalidad vigente responde a la fuerza social que le da vida, no a abstracciones metafísicas. Hoy, cuando en la moneda están los trabajadores organizados, el gobierno responde a los intereses de estos y no a los de los monopolistas e imperialistas. Mañana, si los representantes de los trabajadores merecen el respaldo del pueblo y éste les confía la mayoría en el Congreso legislará en provecho de las grandes mayorías de Chile y no de los intereses de la minoría para transformar el régimen institucional y adecuarlo a las necesidades de una sociedad que camina hacia el socialismo. Es decir, las instituciones se estaban transformando en el modo de expresión de la fuerza social que llevaba adelante el programa de la Unidad Popular. O lo que es lo mismo, el proceso de apropiación por parte del pueblo de una constitución originalmente impuesta en 1925 o en 1833, se estaba completando. Así, si como sostiene Allende más adelante, el régimen institucional reposa sobre la voluntad política libremente expresada de los ciudadanos chilenos, entonces es claro que la adhesión a ese régimen institucional no puede ser puramente estratégica. Esta tensión reaparece una vez más, y espero que me disculpen la majadería de volver sobre ella una y otra vez, porque yo creo que hay que mirarla desde varias perspectivas. Reaparece una vez más esta tensión en una de las observaciones, a mi juicio, más interesantes contenidas en el ya no tan reciente libro de conversaciones entre Carlos Altamirano y Gabriel Salazar. Altamirano afirma que en Allende había una contradicción entre su lealtad al programa y su lealtad a la ley. La primera, la lealtad al programa, se vinculaba, según Altamirano, a su gran respeto y admiración por la imagen de Balmaceda. Y por eso Altamirano observa que su lealtad al programa, en Allende, se asociaba con una idea de suicidio más que con la de un líder afanoso por la victoria. La segunda, la lealtad a la ley, se fundaba en otro mito, el portaliano, no en cuanto a portales, sino en cuanto a la valoración absoluta del orden público y la ley. Con mucha cautela, quizá con demasiada cautela, Altamirano se pregunta si el suicidio de Allende no fue la acción de quien opta por salvar su alma en vez de salvar ciudad. Era evidente, dice Altamirano,
que no estábamos haciendo nada para neutralizar el golpe. Y el sacrificio mortal de Allende no resolvía este problema. En verdad, era justamente su eventual sacrificio lo que complicaba el problema. Él era nuestro generalísimo. No quiero ser ni soy infidente al decir que muchas veces le planteamos este problema a Salvador, ni al señalar su insistencia en llevar a cabo su opción personal. Sé que estoy tocando fibras muy íntimas, pero esa decisión fue, durante meses, una piedra de tope que nos impidió avanzar en la organización de una política antigolpe. Después de todo, como Altamirano dice que le había dicho Allende más de una vez, Salvador, tu muerte es un problema personal, pero ¿qué pasa con la unidad popular? ¿Qué pasa con el proceso? ¿Qué pasa con el pueblo? La política antigolpe que mencionaba Altamirano, esto no deja de ser interesante, coincidía, dice él, con una propuesta que Pinochet, nada menos, que Pinochet habría hecho a Allende. Altamirano narra, a propósito de alguna cosa que Jaime Gazmuri habría dicho en alguna entrevista, en fin, aquí las referencias sobre referencias nos pueden confundir, pero el punto es, Altamirano narra que Pinochet habría hecho la siguiente sugerencia: mira, ¿por qué no instruyes a Prats para que vaya viendo un regimiento de confianza, bajo el mando de un hombre de confianza, donde puedas instalarte por un tiempo razonable hasta que puedan movilizarse las fuerzas leales y los trabajadores? Este era Pinochet hablando según Altamirano. Para mí, no hay ninguna, no estoy riéndome. Para mí, sigo Altamirano hablando, para mí era evidente que si el golpe no se imponía de inmediato y se producían dilaciones y conatos organizados de defensa, los golpistas se le iban a apresar dos veces. Tanto más si Salvador, al estar dentro de un regimiento de confianza, podía prestar una resistencia armada profesional y constitucional. Atacar un regimiento dispuesto a la defensa no es lo mismo que atacar una población. Habría un comienzo de resistencia y a la vez se ganaba tiempo para otras acciones. Tener el apoyo de las masas populares no es una cuestión menor. Bueno, dice Altamirano, dejemos en suspenso si la propuesta de Pinochet fue hecha de buena fe o no. Dudo que Pinochet hiciera algo de buena fe, pero aquí nos relata Jaime Gazmuri que Pinochet, delante del general Prats, del presidente y del mismo, había hecho este planteamiento. Ahora, Altamirano afirma que Allende no habría considerado esta posibilidad por su determinación a repetir el gesto de Balmaceda. Pero es importante notar que en términos de la misma historia contada, digamos, en términos de lo que él cuenta, hay otras cosas relevantes. La primera cuestión relevante es que no puede ser ignorado el hecho de que la propuesta fue hecha por Pinochet. Es decir, y este hecho no tiene solamente una relevancia moral, a ver si Pinochet estaba de buena fe o estaba de mala fe cuando lo hizo. Eso es completamente irrelevante. El punto central de la estrategia era encontrar un regimiento leal al mando de un general leal, lo que suponía que era posible, antes del golpe, identificar a un general que cuando llegara el momento iba a actuar con lealtad al gobierno constituido. Todo esto a propuesta de Pinochet. A mi juicio, esto permite una interpretación de la disposición de Allende que no le imputa lo que Altamirano deja ver, la preocupación por salvar su alma antes que salvar la ciudad. Altamirano observa que Allende había jurado cumplir el programa de la Unidad Popular y ese programa era absolutamente revolucionario. Sigue Altamirano. Él, como líder, tenía que comprender que ese programa, precisamente por su carácter revolucionario, era inviable en un sentido práctico, no teórico. En una democracia liberal, con libertad absoluta de prensa, de opinión y de expresión, disponibles todos los días a los poderes económicos y de otro tipo que controlaban los principales medios de comunicación, no se podía expropiar al mayor poder industrial de Chile, al mayor poder agrario de Chile, al mayor poder de las empresas mineras de cobre de la Anaconda y de la Braden, sin esperar una reacción airada y furibunda. Pero quizá Allende entendía esto mejor que el mismo Altamirano. Y por eso su decisión de morir como Balmaceda puede ser entendida no como una preocupación especial por el modo en que él personalmente pasaría la historia, salvar su alma o su lugar en la historia y no la ciudad, y no la polis, sino como una manera de realizar el programa, como una manera, por así decirlo, oblicua de realizar el programa. El programa era irrealizable en condiciones de normalidad institucional. Ese es el punto de Altamirano y supongo que podemos darlo por obvio. ¿Quiere decir esto que debía ser realizado en condiciones de anormalidad? Quizá no podía realizarse en condiciones de quiebre institucional, porque el quiebre institucional habría llevado a la violencia desatada, como lo sostuvo el mismo Allende en el discurso al Comité Central del Partido Socialista, al cual ya hemos hecho referencia. Este es Allende. El Partido Socialista debe tener plena conciencia de que si el pueblo llegó al gobierno el 4 de noviembre de 1970, en la forma regular en que lo hizo, fue precisamente a causa de nuestro régimen institucional. Si esto hubiera estado corrompido o carcomido, la quiebra de la institucionalidad se habría producido en ese momento y Chile hubiera entrado probablemente en un estado de violencia desatada.
va de suyo que en este pasaje preciso Allende está refiriéndose a la violencia desatada por la reacción, es decir, por la derecha. No está pensando, supongo yo, en lo que se insinuó a propósito del secuestro y posterior asesinato del general Schneider. Pero en retrospectiva es posible encontrar un sentido más profundo en esta afirmación. La idea de que la violencia se desata, y la expresión yo creo que es importante, la idea de que la violencia se desata insinúa que ella es una fuerza sobre la cual no hay control, de modo que no se puede dosificar. Por eso las consecuencias del colapso institucional, de la quiebra de la institución, como decía él, no pueden ser previstas ni controladas ni limitadas de antemano. Las instituciones cumplen la función de mantener atada a la violencia, y una vez que ellas se quiebran, la violencia se desata, es decir, se abate descontroladamente. Simone Weil explicó esta idea notablemente en su escrito sobre la Ilíada, que es un escrito notable sobre, precisamente, la fuerza y la violencia. Este es el último secreto de la guerra, dice Weil, y la Ilíada lo expresa por comparaciones, en las que los guerreros parecen semejantes sea al incendio, a la inundación, al viento, a las bestias feroces, a cualquier causa ciega de desastre, sea animales aterrorizados, árboles, agua, arena, todo lo que es movido por la violencia de las fuerzas exteriores. Dicho de otro modo, desde el punto de vista de la violencia que se desata, no hace mucha diferencia a quién la desata. Más adelante veremos que precisamente por esto la idea de revolución, entendida como el momento de la acción, es simplemente una apelación a la fuerza, a la arbitrariedad. En esta interpretación, la significación del Allende debe ser construida desde el fin hacia atrás. Él fue el que en épocas de radicalización se dio cuenta de que el proyecto estaba atado a la legalidad, que de otro modo degenera en arbitrariedad. Su ejemplo es que esto no implica renunciar a un proyecto revolucionario en otro sentido. Porque si no podía realizarse en condiciones de normalidad institucional, porque provocaría la reacción airada de todos los poderosos, y no podía realizarse en condiciones de quiebra institucional porque esas condiciones desatarían la violencia, ¿qué hacer? El gesto de Allende implicaba que el programa no sería sacrificado a la institucionalidad ni la institucionalidad al programa, que ambos, en otras palabras, se implicaban recíprocamente. Este sentido del gesto es el que obliga a reinterpretar todas las declaraciones sobre el carácter instrumental de la vía chilena realizadas en esa época. La imagen de la moneda con el presidente de la República en ella, siendo bombardeado por aviones de la Fuerza Aérea, sin oponer resistencia, sería la imagen en que la definitiva se eliminaría esta idea estratégica de adhesión a la ley. Esto es lo que, o esta es la manera en que yo entendería la frase que en su discurso final Allende usa para referirse a su legado. Tengo la certeza de que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Entonces volvamos ahora a nuestra pregunta inicial. ¿Es posible entender que el tema de lo político es la emancipación, una humanidad radicalmente libre, sin que eso devalúe nuestra acción a una acción puramente instrumental? Yo creo que es condición de un proyecto político emancipatorio responder afirmativamente. Y en esto pareciera diferenciarme del profesor Pérez, que como hemos visto cree que Estado de Derecho, o como hemos oído, cree que Estado de Derecho no es sino el nombre que la guerra recibe cuando los poderosos van ganando. Lo que implica desde luego que nuestra sujeción al derecho no puede sino ser explicada estratégicamente. Es solo porque no hemos acumulado suficiente fuerza que tenemos, por ejemplo, que ir a elecciones. Pero me interesaría explicar qué es lo que a mi juicio está en juego y por eso me gustaría comentar la posición en la que quedan quienes están de acuerdo en responder esta pregunta negativamente. Hemos visto que hay dos maneras de responderla negativamente. Una es afirmar que el tema de lo político no es la emancipación, sino el acomodo. No una humanidad esencialmente libre, sino una humanidad mejor, lo cual quiere decir una humanidad con un producto más grande. Esto es lo que hacen liberales y conservadores, lo que muestra que en el sentido políticamente relevante, y no en un sentido que podríamos llamar administrativo, son posiciones equivalentes. La otra manera es afirmar que si de lo que se trata es de crear una humanidad en esencia libre y no solo una humanidad mejor, nuestras formas realmente existentes de vida, incluidas nuestras instituciones, incluido el derecho y su Estado, han de ser entendidos en términos puramente instrumentales. Esto es lo que aquí llamaremos, siguiendo al profesor Pérez, vanguardismo. Es nuestro compromiso con la democracia, con la libertad, con los derechos humanos, con los derechos fundamentales, puramente instrumental, es decir, reducible a la constatación o expectativa o esperanza de que mostrar lealtad a la democracia o a la libertad o a los derechos humanos o a los derechos fundamentales es hoy el camino más corto para llegar desde el punto en el cual estamos al punto al cual queremos llegar. Yo creo que la respuesta debe ser negativa. El compromiso con esas ideas o con esas instituciones no puede ser puramente instrumental, lo que no implica negar que tenga una dimensión instrumental. Una visión
política es algo más que una descripción más o menos optimista del punto de llegada, y en eso se diferencia de una teoría de la justicia puramente abstracta. Nótese, es algo más que eso, porque desde luego incluye una comprensión de cómo serán las relaciones humanas en una sociedad justa, o al menos de qué es lo deficitario en nuestras formas actuales de vida. Esto no quiere decir que podamos describirlo, cómo será esa forma de vida de una humanidad esencialmente libre. El hecho de que no podamos describirla, de que no podamos hacer ahora una descripción precisa, porque nos resulta inimaginable, es enteramente irrelevante. En alguna reunión anterior de estas mismas jornadas en que nos topamos anteriormente con el profesor Pérez, él explicó que a su juicio, y espero recordarlo bien, que a su juicio bajo el comunismo no serían necesarios teléfonos celulares. Como una manera de mostrar el punto, y no estoy ironizando, como una manera de mostrar el punto de que para que en el sentido relevante pudiera decirse que habíamos llegado a la abundancia, no es necesario que las fuerzas productivas se desarrollen infinitamente, o ni siquiera más allá de lo que ya se han desarrollado. Este era el punto de él, si lo recuerdo bien. Decía él, porque bajo el capitalismo tenemos necesidades que no tenemos por qué tener. Y su ejemplo era los teléfonos celulares. Yo creo que el punto general, el punto genérico, a mí me parece perfectamente razonable. El ejemplo siempre me pareció desafortunado. Lo que facilita la comunicación no puede ser parte del problema, tiene que ser parte de la solución. Señalo esta diferencia, y mi impresión de que su manera de representarse la vida bajo el comunismo, yo creo que en ese punto está equivocada, pero lo señalo solo para decir lo irrelevante que es. El profesor Pérez dice que puede describir la vida bajo el comunismo incluso en ciertos detalles que podrían llamarse casi administrativos. Yo a esto no respondería negándolo, a lo mejor lo puede hacer. Lo que diría es, nada de importancia se juega en que esas descripciones sean correctas. Nada importante ocurriría si en ese aspecto Pérez estuviera equivocado y sus descripciones no coincidieran con lo que es la vida bajo el comunismo. En este sentido, lo que quiero decir es, lo que importa no es lo que podemos decir positivamente acerca del punto de llegada. El punto de llegada funciona, por así decirlo, como dando un sentido de dirección a lo que hacemos. El vanguardista cree que el sentido de la acción política es precipitar la llegada del comunismo. Es decir, cree que toda acción tiene un sentido que la trasciende, pero al mismo tiempo la devalúa, porque la transforma en puramente instrumental. Como veremos, lo que es necesario para evitar esta devaluación de nuestra acción política es una idea de anticipación, que yo llamaría escatológica, que permite decir que nuestra acción no solo nos acerca o pretende acercarnos temporalmente al punto de llegada, sino que en algún sentido el punto de llegada se anticipa en nuestra acción actual. La democracia es importante no porque a través de ella, o no solo porque a través de ella, o no principalmente porque a través de ella será posible movernos hacia una sociedad más justa. Lo que hace más justa a esa sociedad hacia la cual la democracia nos permite movernos es algo que caracteriza ya, aunque deficitariamente, a la democracia. Nótese la diferencia. No se trata de que el compromiso con la democracia sea puramente instrumental, que la democracia, o los derechos humanos, etcétera, o las garantías procesales, que la violencia revolucionaria va a respetar a diferencia de la violencia vanguardista, etcétera. No se trata de que esas ideas valgan porque son el camino más expedito para llegar a donde queremos llegar. Es que en algún sentido la democracia, las garantías procesales, los derechos fundamentales, en algún sentido ellos son el lugar al cual queremos llegar, pero son en un sentido deficitario. Reconocer esto no es negar que la democracia o las garantías procesales, por supuesto, o los derechos fundamentales, tal como ellos realmente existen hoy, son instituciones o ideas que están corrompidas. Exactamente en el mismo sentido en el que afirmar, como lo hace la teología cristiana, de que el reino ya está entre nosotros, y no es solo una promesa futura, no implica afirmar que el reino se identifica con nuestras formas de vida realmente existentes. A mi juicio, esta forma de significar imperfectamente es lo que hace necesaria a la teología política. Por eso, si me permite un comentario, yo simplemente no entiendo qué quiere decir inmanentismo en la presentación que hacía Pablo Ortúzar. Él después describía, es decir, el inmanentismo es la idea de que otro mundo es posible en este mundo. Yo diría precisamente, no, otro mundo es posible, pero precisamente porque es otro mundo, es posible no en este mundo. Pero no es que sea posible, no es que no sea en este mundo, porque va a ser en otro mundo en el sentido de otro planeta, así como si nos fuéramos a mover a Urano, ¿no? Es que precisamente porque es otro mundo, no es este mundo. No podría ser este mundo si es otro mundo. Entonces, la idea de inmanentismo es una idea que, en el sentido que la usa Pablo, yo creo, a mí me resulta completamente ininteligible.
Una comprensión anticipatoria en este sentido de nuestras formas políticas de vida es radicalmente incompatible con lo que yo tomaría como definitorio del vanguardismo y que denominaría yo el principio portaliano. Como se sabe, Diego Portales creía que un sistema democrático no era posible en el tiempo posterior a la independencia de Chile. Portales decía que la democracia, y este es Portales escribiéndole a Sea, en una carta famosa, ustedes la conocen probablemente, la democracia que tanto pregonan los ilusos es un absurdo en los países como los americanos, llenos de vicios y donde los ciudadanos carecen de toda virtud, como es necesario para establecer una verdadera democracia. La monarquía tampoco es el camino. La república es el sistema que hay que adoptar. Pero ¿sabe cómo yo entiendo la república en estos países? Un gobierno fuerte, centralizador, cuyos hombres sean verdaderos ejemplos de virtud y patriotismo y así enderezar a los ciudadanos por el camino del orden y de las virtudes. Cuando se hayan moralizado, venga el gobierno completamente liberal, libre y lleno de ideales donde tengan parte todos los ciudadanos. Solo entonces. El principio portaliano descansa en una noción, a mi juicio, incoherente por contradictoria. Pero el error del principio portaliano no radica en su diagnóstico inicial, o no necesita radicar en su diagnóstico inicial. Y yo creo que este punto es completamente crucial. Al menos, quizá tenía razón el ministro de que en las décadas posteriores a la independencia los ciudadanos chilenos carecían de las virtudes necesarias para el autogobierno democrático. No estoy diciendo que lo tenían, que espero no producir las iras del profesor Salazar. Estoy simplemente diciendo, quizá tenía razón. El problema no es en realidad doble. El principio portaliano supone, primero, que es posible adquirir las virtudes necesarias para el autogobierno democrático viviendo bajo dictadura. Esta idea es contradictoria porque las virtudes necesarias para el autogobierno se desarrollan viviendo bajo nuestras formas realmente existentes, o sea, corruptas, de autogobierno. Pero el principio portaliano también supone que la corrupción que afecta al pueblo no afectará a quien debe decidir por él en el intertanto. Y entonces surge la cuestión de qué explica la virtud de los virtuosos en un mundo de vicio. Como ambos comparten las mismas formas de vida, la explicación no puede sino ser moral en el sentido de moralista. Esta explicación moralista de la prioridad del virtuoso es una forma de vanguardismo que no puede sino degenerar en una especie de, en el mejor de los casos, despotismo ilustrado, ¿no? Todo por el pueblo, sin el pueblo. Ahora, afortunadamente no necesito extenderme en este punto, porque no haría sino repetir las críticas del profesor Pérez contra la violencia vanguardista. Quiero, sin embargo, destacar un aspecto que será importante más adelante. El profesor Pérez sostiene que el rechazo de la violencia vanguardista exige abandonar la idea de revolución como la toma del poder, dice él, en la versión completa de la ponencia que... Esta parte entiendo que no la llevo. Él dice, hay que abandonar la idea de la revolución como la toma del poder, o la derrota contundente de la clase dominante, y que operaría en concreto a través de una gran batalla predominantemente militar, en que se toma un lugar como un edificio o una plaza. Es precisamente en defensa de la relevancia política de la idea de revolución que esta comprensión vanguardista de la idea de revolución debe ser desechada. Es decir, esta comprensión de la idea de revolución, y es mi interpretación del profesor Pérez, esta comprensión de la idea de revolución es contrarrevolucionaria. El siglo XX nos enseñó que la revolución en este sentido es un shock, una operación a la fuerza, una contradicción. Pérez dice, la historia ha sido extremadamente dura con estas simplezas. Ninguna de las guerras revolucionarias ganadas de esta manera y que se consideraron en su momento como irreversibles alcanzó a durar más de 70 años. Y ninguna se salvó de convertirse en la mera dictadura burocrática de la propia vanguardia que la condujo. La objeción a la revolución, en este sentido entonces, no es una objeción moralista que condena la violencia como medio de acción política. Como dice Pérez, venga de donde venga. Es una objeción política que nota que la violencia es una fuerza que no puede ser dominada sino domina al que cree que la domina, de modo que nos hace olvidar qué es aquello por lo que estamos luchando. Ahora, ¿es eso todo lo que puede decirse sobre la violencia? Bueno, yo diría, en algún sentido, sí. Ni más ni menos. Ni más excluye la condena moralista, a la condena a la violencia venga de donde venga. Ni menos excluye ignorar los efectos que el control de la violencia tendrá sobre el sujeto que la controla. Pero me gustaría terminar profundizando estas cuestiones, aprovechando para ello las líneas escritas por el profesor Pérez para esta reunión, como una manera de anticipar la discusión. ¿Por qué decir que lo que tenemos es derecho a la violencia? Lo característico de un derecho, a mi juicio, esto por supuesto es discutible, lo característico de un derecho no es el hecho de que una norma lo confiere. Pérez por supuesto observa esto cuando dice los derechos fundamentales no son derechos porque sean conferidos por una norma. Pero todavía esto no soluciona el problema. ¿Qué diferencia hay entre decir tenemos derecho a la violencia revolucionaria y decir recurriremos cuando sea necesario o conveniente para nuestra causa a la violencia revolucionaria? ¿Qué le agrega decir lo que tenemos a la violencia es un derecho? La manera en que yo lo interpretaría es la siguiente.
La proposición conforme a la cual tenemos derecho a algo, en este caso a la violencia revolucionaria, pero también a la educación, a la igualdad, etcétera, a los derechos fundamentales. La proposición conforme a la cual tenemos derecho a algo se dirige en contra de alguien para afirmar que ese alguien es obligado por el derecho que tenemos. Es la afirmación de que lo que está cubierto por el derecho es un interés común. No es la afirmación unilateral del interés del titular del derecho. Es algo que da cuenta también, aun cuando de modo menos evidente, del interés del deudor del obligado por el derecho. Al decir, por ejemplo, que todos tenemos derecho a la educación, estamos diciendo que hay un interés común a todos de que todos recibamos educación. Y este interés incluye al que pretende negar ese derecho. Él puede no saberlo, él puede no verlo, puede no ser evidente ni inmediato, pero la pretensión de que es un derecho es que lo incluye a él también. Pero entonces hay una cierta tensión entre el lenguaje que Pérez ocupa para formular su demanda y el contenido de esa demanda. Porque ¿cómo puede decirse que tenemos derecho a la violencia revolucionaria si eso quiere decir que la violencia revolucionaria va en el interés no solo de quien se beneficia directamente, por así decirlo, de esa violencia, beneficia directamente, sino también de quienes la sufrirán, quienes van a ser los destinatarios de esa violencia? ¿En qué sentido la violencia revolucionaria va en el interés de la clase dominante? A esto podemos responder con Pérez. La guerra que queremos dar no tiene los mismos contenidos y por ello no puede tener las mismas formas que la guerra que nos opondrá el enemigo. Ellos, esto ya no es Pérez hablando, es yo interpretándolo, ellos luchan por su interés particular, que nos excluye. Nosotros luchamos por un interés universal, que los incluye. Pero hay más. Una de las maneras en que este interés universal puede ser formulado es recurriendo al lenguaje de los derechos fundamentales, que son los derechos en los que las instituciones bajo las cuales vivimos reclaman estar fundadas. Esta pretensión de las instituciones de estar fundadas en esos derechos fundamentales, dice Pérez, es falsa, porque las instituciones son la violencia de las clases dominantes cuando van ganando. Pero entonces hay una tensión interna a esas formas institucionales. Y por consiguiente es un error decir que el derecho no es sino el espíritu de la burguesía. Por supuesto, el derecho es el espíritu de la burguesía, pero no es solo el espíritu de la burguesía. La tensión interna es que las propias formas institucionales no están a la altura de sí mismas, porque ellas no son solo la violencia de las clases dominantes, son también el resultado de luchas pasadas, unas más exitosas que otras. Por consiguiente, hay un sentido importante en el que la acción revolucionaria muestra más compromiso con las instituciones del Estado de Derecho que su defensa por las clases dominantes. Así como la democracia, en una frase notable de Marx, que me atrevo a citar delante del profesor Pérez, Marx dice: la democracia es la verdad de la monarquía. Así como la democracia es la verdad de la monarquía, hay un sentido en que la acción revolucionaria es la verdad del Estado de Derecho. Es por eso que la acción política que se concibe a sí misma como puramente instrumental, como guiada enteramente por un punto de destino que es completamente independiente de nuestras formas de vida, es vanguardista. Creo que la mejor manera de expresar esta idea, no inesperadamente, es el lenguaje teológico. Como dice el teólogo irlandés Herbert McCabe, hay una paradoja, dice McCabe, pero no es una contradicción en ser capaz por la gracia de Dios de amar a la persona contra quien uno debe luchar. Hay una paradoja, pero no una contradicción, en tener un enemigo que debe ser destruido y que sin embargo no es en ningún sentido definitivo el enemigo, sino alguien por quien Cristo también murió. Hay, de hecho, una paradoja, pero no una contradicción en amar a los enemigos. Y la paradoja está en que Dios está no solamente en el futuro, no es solo el punto trascendente hacia el cual nos movemos, porque es Emmanuel, Dios con nosotros, el futuro que ya está entre nosotros atrayéndonos hacia Él. La exclusión de la idea vanguardista de revolución no implica, creo yo, negar la idea de revolución. Es decir, hay una idea no vanguardista de revolución. Pérez la caracteriza de la siguiente manera, en el texto más completo del que leyó hoy día. El modelo de la revolución comunista debe dejar de ser la toma de la Bastilla o la guerra civil ganada por los bolcheviques y debe parecerse más a los 400 años que llevó la revolución burguesa en Inglaterra. Podemos acortar los plazos significativamente solo si contamos con la voluntad del conjunto del pueblo y solo podemos formar esta voluntad a lo largo del proceso mismo. La revolución, entonces, no es un evento, como decía antes, que consiste en una toma militar de un edificio de una plaza y que tiene un día en que ocurre. Si la revolución es como la revolución burguesa que tardó 400 años, entonces debemos referirnos a ella usando la fórmula escatológica. Tenemos que decir que está entre nosotros ya, pero todavía no, como el reino. Pérez sostiene que en muchos sentidos,
muy concretos, dice él, el horizonte comunista puede ir haciéndose materialmente real desde mucho antes de que el proletariado complete y consume su hegemonía sobre la sociedad. Pero plantear las cosas de este modo altera completamente la manera en que se ha pensado tradicionalmente la relación entre revolución y reforma. A mi juicio, la alteración más significativa es que nos permite entender que es posible que haya en nuestras formas realmente existentes de vida, atravesadas como están por la violencia y por la explotación, dimensiones anticipatorias. En este sentido, la revolución es la verdad del Estado de Derecho. Por último, el profesor Pérez sostiene que la iniciativa revolucionaria siempre es violenta, dice él. Lo es, sobre todo, dice, para la clase dominante. Y de sus respuestas deriva en general su agudización hacia la violencia física o militar. Esto me parece ambiguo en un sentido importante. No es lo mismo decir que la iniciativa revolucionaria es siempre violenta que decir que es siempre violenta para las clases dominantes. Lo primero es una afirmación sobre la iniciativa revolucionaria, lo segundo, una afirmación sobre las clases dominantes. Si por violencia entendemos violencia física, violencia de esa cuya expresión más perspicua es matar al otro, entonces no hay razón alguna para pensar que la iniciativa revolucionaria es siempre violenta. Y nótese que enfatizar que toda acción revolucionaria es siempre violenta, en este sentido, es precisamente lo que haría el Mercurio. Máxime cuando Pérez ya ha dicho que hay reformas que pueden tener efectos profundamente revolucionarios, como la disminución progresiva y consistente de la jornada laboral. Es claro que no hay ninguna razón por la cual esa iniciativa que podría... esa iniciativa tiene que ser violenta en el sentido de violencia física que recibe su contenido del hecho de matar al otro. Pero hay otro sentido en que uno puede entender que hay efectivamente una conexión interna entre revolución y violencia. Si entendemos como violenta la acción política cuando ella no es la operación normal de las instituciones políticas, al decir que hay una conexión interna entre revolución y violencia, estamos diciendo que el mundo postrevolucionario no puede ser pensado como el desarrollo normal de nuestras formas de vida realmente existentes a partir del punto en el cual nos encontramos. Eso sería, para volver a la fórmula de Pérez ya utilizada, una humanidad mejor, no una humanidad esencialmente libre. Al decir en este sentido que la revolución es necesariamente violenta, no estamos afirmando en rigor nada sobre los medios que serán necesarios para producirla. Estamos afirmando algo sobre la continuidad que no podemos ver ahora entre el Estado de Derecho y el mundo postrevolucionario, porque la diferencia entre este y aquel es cualitativa, no cuantitativa. Como puede verse, todas estas ideas pueden ser interpretadas de dos maneras. En los términos de viviendo bajo ideas muertas, yo diría, pueden ser interpretados literalmente o como significando imperfectamente. La interpretación literal de las ideas de violencia y de revolución, violencia como acción militar que adquiere su contenido del hecho físico de matar al otro, y revolución como la toma de una plaza o de un edificio en un día determinado, es la versión vanguardista. Esta comprensión literal es la comprensión vanguardista y es contrarrevolucionaria. Es exactamente el mismo tipo de patología que es común en los conceptos teológicos. Ellos también pueden ser interpretados literalmente o significando imperfectamente. La interpretación literal de conceptos, por ejemplo, como creador y revelación, creador como supermago, revelación como un determinado contenido proposicional transmitido a través de medios milagrosos, es idolatría y es entonces anticristiana. Muchas gracias.